En este video se mostrará cómo interpretar correctamente algunas tablas. Partimos de una base de datos que contiene características de individuos construidas a partir de distintos módulos del ENAO y se ha hecho para 3 años. Vamos a ver las variables que tenemos en esta base de datos con una pequeña descripción. Tenemos variables generales del ENAO como conglome, vivienda, hogar, CODPERSO, que son variables que nos permiten identificar al individuo. Tenemos el ubigeo que nos muestra el código de distrito, dominio geográfico, costa norte, costa sur, etc. Estrato que nos muestra el tamaño de la población. Tenemos una variable de edad. Tenemos el factor de expansión del módulo 200 de miembros del hogar. La variable pobreza, que en este caso nos muestra el nivel de pobreza en 3 niveles, pobre extremo, no pobre, pobre no extremo, no pobre. Una variable que nos da el gasto per cápita mensual, construida a partir de la variable de gasto total anual de la sumaria, para que se ha dividido entre la cantidad de miembros del hogar y entre 12 para que sea mensual. Del mismo modo, tenemos el ingreso per cápita mensual, que al igual que la variable anterior, con el mismo procedimiento fue construida a partir del ingreso total del hogar anual. Una variable pobre, que nos muestra solamente dos categorías, si la persona es no pobre o pobre, que incluye tanto pobre extremo como pobre no extremo. Una variable de nivel educativo, que nos va a decir el último nivel educativo alcanzado por el individuo, seguida de una variable que nos dice si la persona está o no matriculada en un centro de salud, una variable que nos dice si la persona está afiliada a algún seguro, el área de residencia, urbano o rural, y finalmente el año. Podemos corroborar que tenemos 3 años, es el año de la encuesta, y efectivamente tenemos años 2017, 18 y 19. Ahora vamos a elaborar unas tablas para las cuales ya tenemos armadas la sintaxis, ¿sí? Tenemos un primer conjunto de tablas que son para elaborar tablas, un primer conjunto de sintaxis para elaborar tablas sobre la proporción de la población que se encuentra matriculada por rangos de edad y dividida por algunas categorías. Recordemos que la variable matriculado, veámoslo, es una variable dicotómica. Veamos, la variable matriculado es una variable dicotómica, dos valores, 0 y 1. 0 significa que no se encuentra matriculado y 1 que sí se encuentra matriculado. Entonces, si tomamos la media de una variable de 0, 1, nos va a dar la proporción de la población que toma el valor 1. En este caso, la proporción de la población que está matriculada. En esta primera fila tenemos una tabla que está dividida por las categorías de la variable pobre, es decir, pobre y no pobre. Y no tenemos el factor de expansión para corregir esta muestra del ENAO. La condición que tenemos es que toma las edades entre 6 y 17 años, que es la edad normativa para la educación básica primaria y secundaria, y nos va a mostrar la proporción de matriculados para estas categorías. Ejecutamos y tenemos para cada año las variables no pobre y pobre. ¿Y qué tenemos? Que una proporción de 0.9469 o lo mismo que 94.7% de la población no pobre en el año 2017 se encuentra matriculada. Otro valor, por ejemplo, es 0.9400 o 94%, lo que nos está diciendo es que el 94% de la población pobre del año 2018 se encuentra matriculada en un centro educativo. Vamos a ver otra variable, otra tablita. Escojamos un rango de edad distinto. Acá tenemos varias opciones. Escojamos el rango de edad de 18 a 23 años. Este rango es en el que uno espera que estudien las personas la educación superior, ¿sí?
uno puede estudiarlo mayor o hay chicos que pueden entrar menores, pero ese es el rango más típico, más probable en el que uno estudia educación superior. Vamos a hacer también esta variable por las categorías de pobre o no pobre y vamos a ver la media de la variable matriculado que nos va a mostrar la proporción de la muestra o de la población, en este caso porque estamos corrigiendo por el factor de expansión, la proporción de la población matriculada. Lo ejecutamos y vemos. Tenemos una tabla parecida. Primero voy a leer esta tabla de manera equivocada para que vean qué cosa no nos está diciendo esta tabla, pero que es un error muy común, ¿sí? Sabemos que estamos hablando de matriculados, año, pobreza. Una interpretación típica errónea es decir que el 47.7% de los matriculados es pobre y el 22.7% de los matriculados es no pobre. Está mal, ¿de acuerdo? Porque acá no estoy viendo la proporción de pobres o no pobres, estoy viendo la proporción de matriculados. Además, ¿por qué podríamos ver que eso está mal? Porque si estamos, he cogido un año, el año 2017, si estamos hablando de la proporción si estuviéramos hablando de la proporción de matriculados no pobres o pobres, solo existen esas dos categorías, no pobre o pobre. Por lo tanto, las dos porcentajes o proporciones tendrían que sumar 100% o 1, porque no hay ninguna persona que pueda hacer algo que no sea pobre o no pobre, porque son uno el complemento del otro. Entonces, empezamos, el primer alerta de que esa interpretación es errónea, es que esta fila no suma 100%, ¿sí? Porque no estoy viendo la proporción de pobres, estoy viendo la proporción de matriculados, ¿sí? Otra interpretación errónea. Hay más matriculados no pobres que pobres. Tampoco, porque no estoy viendo qué proporción de los matriculados son pobres o no pobres. Entonces, la lectura correcta es, en el año 2017, el 47.7% de la población no pobre está matriculada en un centro educativo. En el año 2017, el 22.7% de la población pobre está matriculada en un centro educativo. ¿De acuerdo? Veamos ahora un ejemplo con la variable seguro. Vamos a ejecutar una tabla en la que me va a decir la proporción de personas afiliadas a un seguro. Solo para que vean, esta variable tiene la misma forma que matriculado, tab seguro. No cuenta con seguro, sí cuenta con seguro. Si le quito la etiqueta, tab seguro, no label, no sin etiqueta, también es 0 y 1. 0 no tiene seguro, 1 tiene seguro. Por lo tanto, la media de esta variable me va a decir la proporción de la población que tiene valor 1, es decir, la proporción de la población que tiene seguro. Entonces, vamos a ver, justamente en esta parte decimos que el contenido que me va a dar cada celda es la media de la población que tiene seguro, es decir, la proporción de la población que tiene seguro, o la media de la variable seguro, que es la proporción de la población que tiene seguro. ¿Por qué categorías? Voy a hacer una tabla de año y área y corrijo por el factor de expansión. Hago la tabla y tengo, nos sale un poquito grande, pero la podemos leer igual. Leyendo como leímos la tabla anterior. En el año 2017, en el área urbana, 74.2% de la población tiene algún seguro. En el año 2017, en el área rural, 83.99, 84% de la población tiene un seguro. Conclusión, una mayor proporción de la población rural tiene, en la población rural hay una mayor proporción de la población con seguro que en la población urbana. Esto se cumple en los 3 años, ¿sí? Igual uno podría decir, pucha, pero yo pensaba que en la zona rural estaban peor y por lo tanto no tenían seguro y en la zona urbana sí. Bueno, lo que sucede es que en nuestro país tenemos el seguro integral de salud,
que se entrega automáticamente luego de un trámite si es que uno demuestra que es pobre. Todos los pobres tienen acceso al Seguro Integral de Salud. Y si hacen un análisis van a ver que esta diferencia se replica también con pobreza, y esto tiene que ver un poco con que en las zonas rurales hay mayor población pobre. Entonces, más que la ruralidad, acá probablemente lo que está explicando es que ahí están concentrados los pobres. Entonces, sí, al haber un seguro gratuito para la población pobre, es más probable que tengan seguro. En la población no pobre, recordemos que no todos tienen ingresos suficientes para contratar un seguro privado. Tenemos población no pobre que se encuentra un poquito por encima de la línea de pobreza, entonces no tiene ingresos mucho mayores que, o capacidad de gasto mucho mayor que un pobre, pero es no pobre y por lo tanto no tiene acceso al Seguro Integral de Salud, pero no puede contratar un seguro porque no tiene ingresos suficientes. Entonces, tiene cierta lógica. ¿Eso significa que la población rural se encuentra con mejor cobertura de salud? Eso es otra cosa. ¿Por qué? Luego hay que analizar el tema de la calidad de los servicios de salud que se prestan en el sector público, a los que se puede acceder con el Seguro Integral de Salud. Esa es una. La otra es que puedes tener seguro, pero si no hay puestos de salud cerca, por más seguro que tengas, si te demoras 4 horas para llegar a un puesto de salud, la cobertura no podemos decir que es alta. Entonces, hay otras cosas que analizar para ver la cobertura de salud, pero lo cierto es que esto es. ¿Y qué me interesa ver acá? En interpretación, un error típico también de interpretación es que me digan, de la población que tiene seguro, hay una mayor cantidad de población en la zona rural y una menor cantidad en la zona urbana. Dicho de otra manera, si tomamos con universo la población con seguro, tengo mayor proporción en la zona rural que en la zona urbana. Más personas con seguro en la zona rural que en la zona urbana. Eso es un error, porque recuerden que este es un porcentaje del total de población de la zona rural y este es un porcentaje del total de la población de la zona urbana. Y la zona urbana tiene como 3 veces la cantidad de personas que la zona rural. Entonces, el 74% en absoluto, en cantidad de personas, el 74% de la población urbana es mucho más que el 84% de la población rural. Entonces, no puedo decir que hay más personas en absoluto, o sea, conteo de personas, no puedo decir que hay más personas aseguradas en la zona rural que en la zona urbana. ¿Sí? Ese es otro error típico de interpretación. La forma en que se lee esto simplemente es que la proporción de personas con seguro es mayor en la zona rural que en la zona urbana. Y un último tema, no podemos hablar acá tampoco de causalidad, que la ruralidad causa el seguro. Es decir, si eres una persona rural tienes más probabilidad de tener seguro. Esa es una afirmación que si bien estos datos nos pueden sugerir que sea así, la lógica por la explicación que les di del CIS nos podría decir que se cumple, no lo podemos afirmar con una tabla como esta. Esta simplemente es una descripción de la realidad. Existe una diferencia de proporciones entre rural y urbano, pero con una tabla como esta no puedo explicar por qué, porque no es un análisis de causalidad o de impacto. Si bien escucharon, yo les dije que la razón para estar en el CIS es que seas pobre, o sea, la categoría que te permite estar en el CIS es pobreza, y que probablemente tenemos una proporción de seguro más alta en la zona rural porque hay más pobres ahí. Entonces, eso nos sugeriría en realidad que la causalidad, o sea, lo que causa el acceso al seguro no es la ruralidad, sino la pobreza, sino que la ruralidad y la pobreza se dan a la vez y por eso vemos este cuadro en la ruralidad. Es importante saber que en el mundo real suceden muchas cosas a la vez y que para que yo pueda determinar el impacto que tiene una variable sobre otra, necesito primero limpiar del impacto de otras variables. Y eso es algo mucho más complejo que simplemente ver la estadística descriptiva en una tabla que cruza dos variables.